El sacrificio de Isaac. ¿Fe inquebrantable o prueba cruel? ¿Qué significa realmente ser un creyente verdadero en un mundo lleno de incertidumbre y pruebas? La historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de que la fe auténtica no siempre es fácil ni cómoda, pero siempre está respaldada por la fidelidad de Dios. A través de la narrativa de Abraham y su hijo, Dios nos muestra que su propósito no es el sacrificio humano, sino la entrega total del corazón a Él. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La prueba que enfrentó Abraham es un desafío para todos los creyentes. ¿Estamos dispuestos a caminar por caminos difíciles con la certeza de que Dios siempre proveerá en el momento adecuado? La historia de Isaac nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino una acción que requiere confianza y obediencia. Abraham, enfrentado a la prueba más difícil de su vida, se convirtió en un símbolo de la fe inquebrantable, dispuesto a sacrificar lo que más amaba por obedecer a Dios. Pero la historia no se limita a la prueba de Abraham. También nos habla del corazón de un padre, lleno de dolor y duda, mientras caminaba hacia el monte Moría con su hijo. Es un recordatorio de que la fe no es solo una cuestión de creer en Dios, sino también de confiar en su amor y fidelidad. A través de la historia de Abraham e Isaac, Dios nos muestra que su propósito es bendecirnos y no castigarnos. La lección de confianza absoluta en el Creador sigue resonando hoy en día. Nos desafía a examinar nuestra propia fe y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dejar que Dios nos guíe en los momentos difíciles? La historia concluye no con un sacrificio, sino con la reafirmación de un pacto eterno de amor y fidelidad entre Dios y su pueblo. A través de esta narrativa, podemos descubrir la fuerza y la profundidad de nuestra fe y aprender a confiar en Dios en todos los momentos de nuestra vida. La historia del sacrificio de Isaac es un relato que ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos, y sigue siendo relevante en la actualidad. En el contexto de la espiritualidad, esta narrativa nos invita a explorar la naturaleza de la fe, la obediencia y la relación entre Dios y su pueblo. Abraham, el patriarca, se enfrenta a una prueba extremadamente difícil cuando Dios le ordena sacrificar a su hijo Isaac, lo que plantea cuestiones fundamentales sobre la fidelidad y la lealtad. La fe de Abraham es un tema central en esta historia. A pesar de la duda y el dolor que siente, Abraham está dispuesto a obedecer a Dios, incluso si eso significa sacrificar lo que más ama. Esta actitud de fe inquebrantable es un modelo a seguir para los creyentes, ya que nos enseña que la verdadera fe no es solo una cuestión de creencia, sino también de acción y obediencia. Sin embargo, también es importante reconocer que la fe no es fácil ni cómoda, y que a menudo requiere sacrificio y compromiso. La relación entre Dios y Abraham es otro aspecto clave de esta historia. A lo largo de la narrativa, se muestra que Dios es un Dios que se preocupa por su pueblo y que busca una relación de amor y fidelidad con ellos. La prueba de Abraham es un momento crítico en esta relación, ya que Dios está probando la fe y la obediencia de su siervo. Sin embargo, también es un momento de reafirmación de la promesa divina, ya que Dios provee un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac, lo que demuestra su amor y compasión por su pueblo. En la actualidad, la historia del sacrificio de Isaac sigue siendo relevante para los creyentes, ya que nos recuerda que la fe auténtica requiere obediencia y sacrificio. También nos enseña que Dios es un Dios que se preocupa por su pueblo y que busca una relación de amor y fidelidad con ellos. Al reflexionar sobre esta historia, podemos aprender a confiar en Dios y a seguir su llamado, incluso en momentos difíciles y desconocidos. La historia del sacrificio de Isaac nos invita a reflexionar sobre la fe y la obediencia, pero también nos pide que compartamos nuestra propia experiencia y perspectiva. ¿Cómo has enfrentado pruebas difíciles en tu vida de fe? ¿Cómo has visto a Dios obrar en ti en momentos de duda y temor? Comparte tus pensamientos y reflexiones con nosotros, y únete a nuestra comunidad de creyentes que buscan crecer en su fe y entender mejor la voluntad de Dios. Tu participación es crucial para que podamos aprender de una manera más profunda y personal. La historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe inquebrantable en nuestra vida espiritual. A medida que enfrentamos desafíos y pruebas, nos preguntamos si estamos dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Abraham, el patriarca de la fe, nos ofrece un ejemplo inspirador de cómo responder a la prueba de Dios. Para entender mejor esta historia, es importante reconocer que la fe no es una emoción, sino una decisión consciente de confiar en Dios, a pesar de las circunstancias. Abraham, enfrentado a la prueba más difícil de su vida, eligió obedecer a Dios, incluso cuando no entendía el propósito detrás de la prueba. Su fe inquebrantable se manifestó en su disposición a sacrificar lo que más amaba, su hijo Isaac. En la vida real, podemos aplicar la lección de Abraham en momentos de incertidumbre y duda. Cuando enfrentamos una prueba o un desafío, podemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando no entiendo su plan? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mis propias expectativas y deseos para obedecer a Dios? Al hacerlo, podemos desarrollar una fe inquebrantable que nos permita enfrentar cualquier circunstancia con confianza y esperanza.
Para aplicar esta lección en nuestra vida, podemos comenzar por reconocer que la fe es un proceso de crecimiento y desarrollo. No es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, paciencia y práctica. Podemos comenzar por establecer una rutina de oración y estudio bíblico, y buscar a un grupo de apoyo y aliento espiritual. Al hacerlo, podemos desarrollar una fe más sólida y confiada que nos permita enfrentar cualquier desafío con esperanza y seguridad. La historia del sacrificio de Isaac nos plantea una cuestión fundamental: ¿cómo podemos equilibrar la fe inquebrantable con la comprensión de la naturaleza de Dios? Abraham, en su momento más difícil, se convierte en un símbolo de la fe inquebrantable, pero también nos muestra a un padre que lucha con la duda y el dolor. Esta contradicción nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe y la importancia de la comprensión en nuestra relación con Dios. La prueba de Abraham nos enseña que la fe no es una cuestión de obediencia ciega, sino de confianza en la fidelidad de Dios. Sin embargo, también nos muestra que la comprensión y la empatía son fundamentales para una relación auténtica con Él. La historia de Abraham e Isaac nos desafía a examinar nuestra propia fe y a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a caminar por caminos difíciles con la certeza de que Dios siempre proveerá en el momento adecuado? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. La fe auténtica requiere una profunda comprensión de la naturaleza de Dios y su propósito en nuestras vidas. Necesitamos ser capaces de equilibrar la confianza en la fidelidad de Dios con la comprensión de sus métodos y planes. Esto requiere una profunda reflexión y una disposición a crecer en nuestra fe. La historia del sacrificio de Isaac nos recuerda que la fe no es una cuestión de conocimiento, sino de relación. Necesitamos ser capaces de conectarnos con Dios en una relación de amor y confianza, y no solo en una relación de obediencia y sumisión. Esto requiere una profunda comprensión de la naturaleza de Dios y su propósito en nuestras vidas, y una disposición a crecer en nuestra fe y nuestra relación con Él. En última instancia, la historia del sacrificio de Isaac nos enseña que la fe es un viaje, no un destino. Es un proceso de crecimiento y desarrollo que requiere una profunda comprensión de la naturaleza de Dios y su propósito en nuestras vidas. Necesitamos ser capaces de equilibrar la confianza en la fidelidad de Dios con la comprensión de sus métodos y planes, y ser dispuestos a crecer en nuestra fe y nuestra relación con Él. La historia del sacrificio de Isaac es un relato fundamental en la espiritualidad cristiana, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y la importancia de la fe inquebrantable. A continuación, exploraremos algunos conceptos clave relacionados con este tema. La fe inquebrantable es un concepto central en la espiritualidad cristiana. Se refiere a la confianza y la obediencia total a Dios, incluso en momentos de incertidumbre y desafío. Abraham, el patriarca de la fe, es un ejemplo paradigmático de esta virtud. A pesar de la duda y el miedo, se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, según la voluntad de Dios. La obediencia a Dios es un aspecto fundamental de la fe inquebrantable. En el relato del sacrificio de Isaac, Abraham demuestra su total obediencia a Dios, incluso cuando la situación parece imposible. Esta obediencia no es solo una cuestión de seguir las normas y reglas, sino de confiar en la providencia y la fidelidad de Dios. La naturaleza de Dios es otro concepto clave en este relato. A través de la historia del sacrificio de Isaac, Dios demuestra su amor y su providencia hacia sus siervos. Al detener a Abraham y proporcionar un carnero para el sacrificio, Dios muestra que su propósito no es el sufrimiento humano, sino la entrega total del corazón a Él. La fe auténtica no siempre es fácil ni cómoda, pero siempre estará respaldada por la fidelidad de Dios. En momentos de incertidumbre y desafío, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto y su provisión nunca falla. La historia del sacrificio de Isaac nos enseña que la fe inquebrantable es la clave para superar los obstáculos y alcanzar la victoria. La fe inquebrantable es un don que Dios nos ofrece a través de su palabra y su espíritu. A través de la oración y la meditación, podemos cultivar esta virtud y confiar en la providencia de Dios. La historia del sacrificio de Isaac nos recuerda que la fe inquebrantable es la base de nuestra relación con Dios y que siempre estará disponible para nosotros en momentos de necesidad. La historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe inquebrantable en nuestra vida espiritual. A medida que enfrentamos desafíos y pruebas, es fácil perder la confianza en Dios y cuestionar su amor y providencia. Sin embargo, la experiencia de Abraham nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre tiene un plan perfecto y su provisión nunca falla. Un ejemplo práctico de cómo aplicar esta lección en nuestra vida diaria es cuando enfrentamos decisiones difíciles y debemos elegir entre lo que parece ser el camino más fácil y lo que es correcto según la voluntad de Dios. En estos momentos, podemos recordar la obediencia de Abraham y su disposición a sacrificar lo que más amaba por obedecer a Dios. Esto nos anima a confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas. Otra forma de aplicar la lección de Abraham es en la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando enfrentamos conflictos o desafíos en nuestras relaciones, podemos recordar la paciencia y la compasión de Dios hacia nosotros. Al igual que Dios no deseaba el sufrimiento de Isaac, tampoco deseamos el sufrimiento de los demás.
En lugar de eso, podemos buscar la reconciliación y la restauración, y confiar en la capacidad de Dios para transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. La historia del sacrificio de Isaac también nos enseña la importancia de la oración y la intercesión. Cuando Abraham se dirigió a Dios en oración, Dios le respondió y le proporcionó un carnero para el sacrificio. Esto nos muestra que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos en nuestras necesidades. Al igual que Abraham, podemos acercarnos a Dios en oración y confiar en su bondad y su provisión. En resumen, la historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe inquebrantable en nuestra vida espiritual. Al aplicar las lecciones de Abraham en nuestra vida diaria, podemos confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. La historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio constante de la importancia de la fe inquebrantable en nuestra vida espiritual. En un mundo lleno de incertidumbre y duda, la historia de Abraham y su hijo nos enseña que la confianza en Dios es la clave para superar cualquier obstáculo. La fe es como una brújula que nos guía a través de la vida, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Abraham e Isaac es un ejemplo perfecto de esto, ya que a pesar de la duda y el miedo que sintió Abraham, su fe en Dios lo llevó a seguir adelante y a confiar en que Dios siempre proveerá. Otro ejemplo que nos enseña la importancia de la fe inquebrantable es la historia de Job. A pesar de perder todo lo que poseía, Job siguió confiando en Dios y declaró: «Aunque me haga sufrir, no me condenarás, enseñaré a los que te temen». Job 6:10. La fe de Job es un ejemplo inspirador de cómo podemos superar cualquier prueba y seguir adelante con la certeza de que Dios siempre está con nosotros. La historia del sacrificio de Isaac también nos enseña que la fe no es solo una cuestión de creer en Dios, sino también de confiar en su provisión y plan perfecto. A pesar de que Abraham no sabía qué iba a pasar, siguió adelante y confió en que Dios siempre proveerá. Esto nos enseña que debemos confiar en la sabiduría y la providencia de Dios, incluso en los momentos más difíciles. En resumen, la historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio constante de la importancia de la fe inquebrantable en nuestra vida espiritual. Nos enseña que la confianza en Dios es la clave para superar cualquier obstáculo y que debemos confiar en su provisión y plan perfecto. La historia del sacrificio de Isaac es un relato fundamental en la tradición judía y cristiana, y ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. El sacrificio de Isaac es un momento crucial en la historia de la fe judía, ya que muestra la capacidad de Abraham para confiar en Dios incluso en la más difícil de las pruebas. En este sentido, la historia de Abraham e Isaac es un recordatorio de que la fe auténtica no siempre es fácil ni cómoda. La fe es como caminar por un camino sin saber dónde nos lleva, pero confiando en que Dios estará con nosotros en cada paso. La historia del sacrificio de Isaac también nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad. La obediencia a Dios no es una cuestión de seguir las reglas, sino de confiar en su amor y sabiduría. En resumen, la historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio de que la fe auténtica no siempre es fácil ni cómoda, pero siempre estará respaldada por la fidelidad de Dios. La historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la fidelidad, la comunión y la relación con Dios. La historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio constante de la importancia de la fe inquebrantable en la vida de un creyente. A medida que Abraham se acerca al monte Moriah, su fe es puesta a prueba de manera extrema. Sin embargo, a pesar de la duda y el dolor, Abraham sigue adelante, confiado en la promesa de Dios. Según el experto en teología, Pablo de Tarso, la fe de Abraham es un ejemplo a seguir para todos los creyentes. En su carta a los Hebreos, Pablo escribe: «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para ir a un lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba». Esto nos muestra que la fe no es solo una cuestión de creer en algo, sino también de actuar en consecuencia. La historia de Abraham e Isaac también nos enseña que la fe no es una emoción, sino una decisión. A medida que Abraham se acerca al monte Moriah, su corazón está lleno de duda y temor. Sin embargo, su fe en Dios es lo que lo lleva a seguir adelante. Esto nos recuerda que la fe es una elección que debemos hacer diariamente, incluso en los momentos más difíciles. La fe de Abraham es un ejemplo a seguir para todos los creyentes. Nos enseña que la fe no es solo una cuestión de creer en algo, sino también de actuar en consecuencia. La historia de Abraham e Isaac nos recuerda que la fe es una elección que debemos hacer diariamente, incluso en los momentos más difíciles. La historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios. A través de esta narrativa, podemos ver a Abraham, un padre que se enfrenta a la prueba más difícil de su vida y que se convierte en un símbolo de la fe verdadera. A pesar de la duda y el dolor que siente, Abraham está dispuesto a sacrificar lo que más amaba por obedecer a Dios. El desenlace de la historia nos enseña que Dios no desea el sufrimiento de sus siervos, sino que busca corazones dispuestos y confiados. Este acto final no solo salva a Isaac, sino que reafirma la promesa divina de bendiciones para Abraham y sus descendientes. A través de esta prueba, Dios demuestra que su propósito no es el sacrificio humano, sino la entrega total del corazón a Él.
Para los creyentes, esta historia es un recordatorio de que la fe auténtica no siempre será fácil ni cómoda, pero siempre estará respaldada por la fidelidad de Dios. También nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan perfecto y su provisión nunca falla. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a caminar por caminos difíciles con la certeza de que Dios siempre proveerá en el momento adecuado. Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Podemos aprender a entregarnos completamente a Él, sin temor ni duda. Y podemos aprender a esperar en su provisión y plan perfecto. Por lo tanto, te animo a reflexionar sobre tu propia fe y a preguntarte, ¿estás dispuesto a caminar por caminos difíciles con la certeza de que Dios siempre proveerá en el momento adecuado? La historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios. Abraham, el patriarca, se enfrenta a la prueba más difícil de su vida, pero su fe en Dios no doble. A pesar de la duda y el dolor que siente al pensar en sacrificar a su hijo, Abraham sigue adelante, convencido de que Dios tiene un plan perfecto. La lección que se desprende de esta historia es que la fe auténtica no siempre es fácil ni cómoda, pero siempre estará respaldada por la fidelidad de Dios. Abraham no se detiene a considerar las posibles consecuencias de su acción, sino que confía en que Dios lo guiará y lo protegerá. Esta actitud de fe y confianza es un modelo a seguir para nosotros, los creyentes. La historia de Abraham e Isaac también nos enseña que Dios no busca el sufrimiento de sus siervos, sino que busca corazones dispuestos y confiados. El desenlace del relato, en el que un ángel detiene a Abraham y Dios provee un carnero para el sacrificio, es un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan de salvación y provisión para nosotros. En un contexto espiritual, la historia de Abraham e Isaac nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a caminar por caminos difíciles con la certeza de que Dios siempre proveerá en el momento adecuado? La respuesta a esta pregunta nos llevará a una mayor profundidad en nuestra relación con Dios y a una mayor confianza en su plan de salvación. En resumen, la historia del sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios. Nos desafía a examinar nuestra propia fe y a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Como creyentes, debemos seguir el ejemplo de Abraham y confiar en que Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.